Hola, ¿qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy yo me siento muy contenta, agradecida con esta nueva oportunidad de estar aquí contigo frente a esta cámara, compartiéndote la reflexión de nuestro taller Mujeres que sufren por haber amado demasiado. Y que bueno, ya estamos a más de la mitad de este proceso, chicas. Ya estamos en la reflexión 253 con fecha del 11 de septiembre, y que ya cuando entramos a este mes, en un 2x3, en un saltito de rana, ya estamos en diciembre y ya llegaremos a la reflexión 365. Y bueno, ¿qué les parece si vamos dando la lectura del día de hoy, que dice así? Cuando logramos ser capaces de perdonar a otra persona, súbitamente comprendemos todo cuánto necesitábamos saber acerca de su estado. Y chicas, les voy a platicar una historia personal y que no tengo otra mejor manera de compartir la reflexión del día de hoy que esa situación que yo viví durante muchos años y que me costó otros tantos más llegar a este perdón, como lo dice la reflexión. Resulta que cuando yo estaba chica, pues yo fui una niña que aprendió a amar demasiado, porque como soy la mayor, pues mis hermanos los menores les llevo muchos años. A la que sigue de mí le llevo 7 años, que es una hermana, y al que sigue, que es mi hermano menor, le llevo 14 años. Entonces imagínense, yo no tuve unos hermanos con quien jugar. Yo tuve unos muñecos de carne y hueso que cuidar, que proteger, que atender, que dejar mis muñecas porque la niña quería dormirse y no podía conciliar el sueño, y mi mamá me decía, muévele ahí en el portabebé para que la paciencia y se duerma. Entonces, ese tipo de historia es de la que vengo yo, en el que a través de este tipo de vida, de dinámica familiar, este tipo de rol, pues aprendí a amar demasiado. Entonces, cuando mis papás se separaron, que yo ya estaba grande, pues imagínate, ¿no? Yo ya estaba acostumbrada, ya era perfeccionista en defender y en proteger la vida de todo mundo, porque lo aprendí desde mi niñez con mis hermanos. Entonces, cuando papá y mamá se separan, yo tenía el conflicto con papá, porque te fuiste, porque abandonaste a mi mamá, porque te hiciste de una mujer, te olvidaste de nosotros, tenías esta familia, ¿para qué vas y te embarcas con otra? Entonces yo era el referee siempre entre mamá y papá. Entonces cuando pasa el tiempo, yo siempre veía a papá y como gallito me le dejaba ir a pelearlo, a reclamarle, a exigirle, a exhibirlo, de que mira que el niño le hace falta, lo dejaste plantado. O sea, yo estaba tomando un rol de esposa cuando ni comprometida estaba con nadie, cuando ni al altar había ido yo en compañía de nadie. Y yo ya tenía problemas de matrimonio, problemas de mujer, problemas de esposa, de madre, de estar defendiendo a los hijos, de estar exigiendo el pago de la pensión, de estar exigiendo el apoyo moral, de que mira, el niño te necesita, le dio calentura porque le dijiste esto. Y bueno, entonces fue una serie de situaciones que ocurrieron en mi infancia y en mi adolescencia que a mí me llevaron a empezar a odiar a mi papá. Yo no soportaba a mi papá, yo decía, es que si yo haya sido de esas familias en las que crecieron sin papá, pues haya sido mejor. Pero imagínense qué tan grande era mi odio y mi resentimiento, que yo pensaba de esta manera. Hasta que después de tiempo de estar en cursos, talleres, libros, retiros, grupos, en donde me doy cuenta que todo tiene un origen y todo tiene una causa y un efecto. Entonces el efecto de que mi padre fuera de esa manera, pues venía de la causa. ¿Cuál era la causa? Que fue un niño que desde sus 6, 7 años ya trabajaba, ya tenía que meterse al río para sacar pescado y ser proveedor de familia, porque bueno, también él, si bien no fue el mayor, pero sí fue el único hombre de 4 hermanas. Entonces imagínense la vida que tuvo en aquellos años.
en donde él tenía que ir a los kioscos, a las plazas de los templos, a echar bola a los zapatos, así se le llama aquí en México, ¿verdad? A echar brillo, no sé cómo se le llama en tu país, pero a través de limpiarle los zapatos a las personas, pues mi papá recibió unos centavos. Entonces, precisamente pues para yo comprender el por qué mi papá era tan desvinculado con la familia, o sea, con nosotras, sus hijas, con mi mamá, tan despreocupado de las responsabilidades económicas y morales, pues tuve que echarme un clavado a su vida de él, a su pasado, conocer todo, como dice la reflexión de hoy, para poder comprender el por qué él era como era, para poder soltar y bajar la guardia y decir, oye, pues es que cómo le pides un abrazo, una palabra de aliento a una persona que no tuvo infancia, que esa infancia se la vivió preocupado en ser proveedor de familia, en llevar alimento a la casa, en sacar centavos para comprar un poco de leche, frijoles, qué sé yo, y que no tuvo su mamá inocentemente también ni siquiera la oportunidad o el tiempo, vaya, de meterle unas nalgadas porque se portó mal, o sea, no, ni tiempo hubo de eso. Entonces, cuando tú vienes de un padre así, es cuando yo comprendí, Dios mío, ¿qué le puedes exigir? Y ahí fue donde yo me sentí exigente, me sentí como que abusé de mis deseos como niña, como mujer, ¿verdad? Y como adulta, pues, que yo ya era adulta cuando papá se fue y que todavía le seguía exigiendo. Y ya no tanto para mí, sino para mis hermanos. Pero era una exigencia a través de mi propio dolor, de lo que él no abasteció en su momento, por inocencia. Pero con el paso del tiempo y al revisar toda esa historia, pues yo me di cuenta que él me dio todo lo que tenía y hasta más de lo que tenía. Porque él me dio lo que a él no le dieron. ¿Y cómo le hizo? ¿Quién sabe? Cuando no podemos dar lo que no tenemos y que mi padre me dio navidades, me dio cumpleaños, me dio techo, comida, sustento, me dio muchas cosas que a lo mejor no fueron suficientes para las exigencias de mi mamá también, ¿verdad? Para las necesidades del crecimiento y la expansión ante la sociedad también. O sea, no fue suficiente. Pues tuve que analizar todas esas partes pues para poder identificar, poder comprender y poder llegar a este perdón, que si bien el curso de milagros dice que el perdón no debería de existir, y claro que coincido y de acuerdo con esa filosofía, porque la otra persona no es más que un espejo de mí o una proyección para que yo me expanda, para que yo trascienda, para que yo trabaje y me convierta en una mejor versión de lo que fui el día de ayer. Chicas, me encantó la reflexión del día de hoy, así como yo les conté esta situación personal en donde lo que tuve que hacer para poder llegar a este perdón, que el perdón no tendría que existir, y cómo va a existir el perdón, cómo lo voy a decir, cómo le voy a pedir un perdón a mi papá cuando él me dio lo que no tenía. Entonces fue aquí cuando bajé la guardia y dije, perfecto, fue el papá perfecto que tuve, gracias, y de lo demás me encargo yo. Y precisamente aquí estoy, porque me he querido hacer cargo de eso que papá o mamá en su momento no supieron dar, porque no tenían ni los recursos, ni las herramientas emocionales, ni madurez mental de un adulto para brindárselo a sus hijos. Pero hoy yo le agradezco a la vida que me haya puesto en el camino de llenarme de este tipo de información, de conocimiento, y que hoy pues es mi labor y es mi responsabilidad atender a esa niña que en algún momento papá y mamá no supieron hacerlo. Entonces escribe cuál es tu historia, escribe cuál es tu manera de vivir esta experiencia y pues coméntanos, comparte también y nos vemos el día de mañana con una reflexión más. Así es como me alimento. Bye.